Buenos días. Primero agradecer que nos hayáis permitido presentar esta herramienta en este foro tan importante. La herramienta la estamos desarrollando por encargo de Innovatia, como ya se ha dicho, y pensamos que puede ser un hito importante en el estudio de la desigualdad de género en el ámbito del emprendimiento en nuestro país. La dirección de acceso, como se puede ver aquí, es innovatiacampal.com. Para acceder a la página actualmente hace falta una cuenta que en breve, hoy o mañana, como ya se ha comentado, se enviará a todas las universidades un usuario y un password para poderla ver exactamente igual que la vamos a ver aquí nosotros. La dirección IP, el dominio que pueden ver aquí también se actualizará a lo que se nos indique desde Innovatia para dar un carácter institucional a la página. Con el usuario y el pago se puede entrar a la página y se puede tener acceso a toda la información actual. Participan actualmente 11 universidades. No todas tienen todos los datos absolutamente cerrados todavía, faltan algunas cosas, pero esencialmente desde el punto de vista estadístico, sobre todo, los datos son ya bastante completos. La herramienta es una herramienta que hace un estudio exhaustivo de datos y, sobre todo, introduce, y esto es lo que queremos hacer muy especial énfasis, unas métricas nuevas, unas métricas que tratan de descubrir los nichos donde todavía la desigualdad de género se mantiene, por así decirlo, escondida, en algunos casos oculta. Las estadísticas tradicionales de desigualdad de género hacen un énfasis quizá en datos puramente estadísticos cuantitativos, número de hombres, número de mujeres en diferentes aspectos, etc. Nosotros aquí queremos, además de todo eso que es esencial y fundamental, ver en qué actividades concretas se maximiza, por así decirlo, la desigualdad. Y veremos que, por desgracia, según consideramos datos que manifiestan o indicadores donde la calidad es importante, en esos nichos es donde la desigualdad todavía es más manifiesta. Actualmente, como he dicho, hay 11 instituciones. En estos cuadritos de aquí se puede ver un resumen global del sistema. Actualmente hay 42.000 personas, de las cuales 26.000 están en activo. El resto pues son personas que o bien que han dejado la universidad en algún momento, o bien que se han jubilado, etc. Contabilizamos 33.000 proyectos de transferencia, que es un número muy elevado de proyectos, 276 cátedras, 1.000 patentes y 143 spin-offs. Estas son las universidades, pueden verse aquí, que actualmente han volcado datos en el producto, en la herramienta. Y al principio damos unos datos estadísticos básicos, como son la geoposición de cada universidad, con datos básicos de cada una de estas universidades, simplemente. Y aquí unos datos sobre el número de personas por centro y el porcentaje de cada una de ellas. Hemos distinguido, pues porque en algunos aspectos es importante saberlo, entre el personal de investigación y el personal de apoyo. Hemos hecho esta división básica entre personal de investigación y apoyo. Consideramos que son dos colectivos importantes en la universidad y con caracteres diferenciadores, y que, si bien desde el punto de vista de la investigación, evidentemente, juegan roles muy diferentes, no es así tanto desde el punto de vista general del trabajo y del funcionamiento de las universidades, donde las personas de investigación y de apoyo son ambas realmente importantes. Y por tanto, el estudio de género en ambos aspectos es relevante. Aquí damos una evolución, el primer básico indicador estadístico, que es número de hombres y mujeres a lo largo del tiempo, y con varias posibles vistas. Quizá la más normal es ver el porcentaje, cómo ha ido evolucionando, de hombres y mujeres. Pues aquí vemos uno de los resultados importantes, que en cuanto a número, estos datos son todavía un poco, como digo, provisionales, porque ni están todas las universidades, ni todas las universidades tienen los datos exactos, pero bueno, no queremos que estos números cambien mucho, y lo que vemos es que el porcentaje prácticamente es estable desde el año 2010, que es el inicio del estudio, hasta hoy. Ha cambiado, pero muy poco. Hemos pasado, como se ve aquí, desde el 61 de hombres al 58 de hombres, es decir, un cambio apenas perceptible.
Pero en cualquier caso, aunque todavía hay una desigualdad clara, pero los números, bueno, conviene recordarlos, 58-41, digamos, de ese orden, 58-41. Aquí tenemos una comparativa del porcentaje de género por institución. Vemos que, grosso modo, pues es muy similar. En la Universidad Politécnica de Cartagena vemos que hay una diferencia significativa, quizá por el carácter de politécnica, como luego veremos que en las áreas relacionadas con la tecnología la diferencia es mayor, pero en el resto hay una situación similar. Aquí ya proponemos una métrica que nos da una idea un poco de ciertos tipos de situaciones específicos. Lo que hacemos es, consideramos en una universidad, vamos a suponer, o en el conjunto de todas ellas, da lo mismo, tenemos 10.000 personas, de las cuales vamos a suponer, como hemos visto antes, que hay 6.000 hombres y 4.000 mujeres. En los 6.000 hombres miramos qué porcentaje de esos 6.000, por ejemplo, han sido IPs de algún proyecto de investigación, es decir, investigadores principales. Supongamos que ha salido que son el 50% de los hombres han sido IPs. Ahora cogemos el conjunto de mujeres y decimos, ¿cuántas mujeres han sido IPs? Sale que es el 40%. Lo que hacemos es, ese 50% de hombres lo ponemos en la referencia, que sería el 1 aquí, y el de las mujeres, que hemos dicho que uno son el 50 y otro el 40, pues hacemos la parte proporcional. Es decir, aquí aparecería como 1 y como 0,8, el 80%. Es decir, las mujeres, con un ratio de 1 de hombres, las mujeres están en el 80. En el sentido de que las mujeres sobrepasen es, por así decirlo, un objetivo esencial. Es decir, que alcancen o sobrepasen la situación de los hombres, que al menos alcancen lo que diríamos que sobrepasan ese techo de cristal. Como vemos, en investigadores principales, en proyectos de excelencia nombramos así aquellos proyectos que tienen más de 100.000 euros. Pues prácticamente la mitad, el 40% solo respecto de los hombres, solo el 40%. En cátedras hay un pico de mujeres importante, mientras que de nuevo en patentes y muy especialmente en spin-offs, que son aspectos esenciales del emprendimiento, el porcentaje de mujeres respecto de los hombres sigue siendo bajísimo. En concreto, solamente comparado con los hombres, el 30% lo tienen frente al 100%, digamos, de hombres. En porcentaje, por cada hombre, por cada 10 hombres que emprenden, solo emprenden en spin-off 3 mujeres. Hay otros datos también muy relevantes. Uno de ellos es considerar un ranking donde sumamos toda la actividad en méritos de emprendimiento de cada investigador. Es decir, consideramos el número de proyectos, el número de proyectos de excelencia, los fondos obtenidos en los proyectos, las cátedras de las que se tiene titularidad, las patentes, las spin-offs, etc. Con eso, con un cierto porcentaje pesando cada uno de ellos con un determinado peso, construimos un ranking y se sitúan pues, los 14.000, como hemos dicho, aquí los 42.000 investigadores que tenemos. Bueno, de esas 42.000 personas construimos el top 50. Es poco, pero es un poco las 50 personas con mayor emprendimiento entre esas 11 universidades. Y nos preguntamos ahora, ¿cuántas mujeres hay allí en cada institución? Pues vemos aquí que hay muy pocas, es decir, en la mayoría no hay ninguna. Solamente en la Universidad de Castilla-La Mancha hay 2 mujeres, en la Universidad de Navarra hay 1, y en la Universidad de Santiago de Compostela hay 3. Es decir, hay 3 y 2, 5 y unas 6 mujeres. 3 y 2, 5 y unas 6 mujeres en el top 50 global. Este es un indicador de calidad importante porque hemos hecho una mezcla de todos los méritos. Para estar ahí en el top hay que tener un poco todos los méritos, porque una de las cosas que hemos detectado es que las mujeres tienen méritos individuales sueltos, pero también hay un problema en mezclar los méritos, es decir, que los hombres, muchos, suelen tener méritos como proyecto, como investigador principal, con proyectos además de excelencia porque son importantes de dinero, tienen cátedras, tienen patentes, tienen spin-off. Comparten esa actividad una misma persona y eso hace subir en ese ranking que hemos construido. Sin embargo, las mujeres, además de estar por debajo en número de proyectos, etcétera, también hay la particularidad de que repiten menos y, por tanto, a estos rankings de excelencia, por así llamarlos, acceden con mucha dificultad.
Tenemos aquí otros indicadores, por tanto, bueno, esto es lo que hemos visto, el 12% solo de las mujeres están en el top 50, solo el 12%, que son 6 mujeres, es un número muy bajo. Y podemos mirar, en vez de en ese ranking global que hemos construido, ranking a ranking. Vemos que en género, en proyectos, es un 16, en patentes un 20, en cátedras, como ya hemos dicho, hay un pequeño pico en la participación de las mujeres, es el 42%, y en spin-offs es solamente un 6%. Es decir, que vemos de nuevo que en patentes y en spin-offs es donde la cosa está, digamos, bastante mal. Aquí hemos puesto una tabla resumen de algunos datos estadísticos básicos, como son el número de personas totales y personas en activo a fecha de hoy. Bueno, a fecha del 31 de diciembre de 2022, perdón, del 2021. Los fondos de proyectos y actividades de emprendimiento, que son en la suma de patentes, cátedras y spin-offs. Aquí tenemos la productividad por la institución. La productividad por la institución hemos organizado en ese ranking, bueno, aquí está explicado en unas ayudas que son bastante completas. Entonces construimos con todas las métricas de que disponemos actualmente un ranking y sumamos a toda la institución y normalizamos por la máxima. En este caso es la Universidad de Granada, que está, digamos, en el 100% de actividad. Y las demás, pues reescalamos sobre ese 100%. Aquí tenemos dos gráficos muy importantes. Uno es el radar de producción. El radar de producción es un radar estadístico de producción de cada universidad, donde se indica, por ejemplo, la producción en todos los campos que estamos estudiando. Fondos de proyectos, proyectos de excelencia, etcétera, y la posición relativa de cada uno. Relativa porque siempre en cada una de las actividades el máximo de la universidad que tiene el máximo en ese punto es la que llega al extremo y las demás pues dividimos, digamos, por ese máximo. Bueno, esta es una cuestión estadística informativa de los proyectos. Aquí pueden verse los números para cada uno de ellos. Evidentemente, en general, la producción de una universidad es proporcional al número de investigadores de los que dispone. Con matices, pero es proporcional. Es decir, una universidad que es 10 veces más grande que otra va a producir con toda seguridad casi más que otra, ¿no? Por eso hemos añadido una métrica nueva que es no la producción en términos absolutos, sino la producción por persona y año. Es decir, miramos, dividimos cada año por las personas que hay y construimos un nuevo indicador que es la producción por persona y año, y que es lo que se ve aquí. Hay cambios, esto hay que mirarlo con calma, estoy dando bastante información, entiendo, y cuando ya se disponga de acceso a la página debe mirarse con tranquilidad. Pero vemos que si cambio de nuevo, veréis que hay diferencias sustanciales entre la producción por persona y año. Volveremos a este punto más adelante. Aquí en estas gráficas son todas, digamos, si uno quiere quitar cosas o poner, pues puede quitar o poner, y bueno, son gráficas amigables, que por cierto, todas ellas se pueden descargar en un formato gráfico para incluir en memorias, proyectos o en estudios o lo que se quiera, aparte de que, como ya he comentado, hay una ayuda para cada una de las gráficas donde se expresa con detalle lo que hemos hecho. Si este es de producción total, aquí hemos indicado el radar de igualdad. El radar de igualdad recoge un poquito para cada universidad y para cada uno de un conjunto de métricas que hemos definido, cuál es la posición de esa universidad en términos de igualdad. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, tenemos número mujeres en la institución. Bueno, pues aquí, mujeres en la institución, se ve como se ve aquí, pues vemos los datos de cuánto es el porcentaje de mujeres en la institución. En la Universidad de Santiago, el problema es que no nos han pasado todavía el género de las personas. Entonces no podemos estimar eso y entonces no se estima por esa razón. Mujeres en el top de las instituciones, pues lo mismo. Aquí mujeres, aquí tanto por ciento de proyectos de excelencia, así para todos los indicadores. Esta, como veis aquí, no se pasa del 50% prácticamente en ningún caso, salvo aquí en este punto, por ejemplo, que es la Universidad Oberta de Cataluña, que tiene un 58% de mujeres en cátedras, y quizá este puntito verde de aquí, que es el verde, si no me equivoco, es la Universidad de Castilla-La Mancha.
pues todos los demás están claramente prácticamente por debajo de 50. Eso indica claramente que es necesario invadir esta área externa para conseguir una igualdad entre hombres y mujeres. De nuevo, podemos ver universidades a universidades, etc. Aquí mostramos dos gráficos que serán relevantes más tarde también. El primero es lo que llamamos mapa de calor del emprendimiento. Lo que hacemos aquí es, en el eje X, por así decirlo, vamos a poner los fondos de proyectos para cada investigador. Para cada uno de los investigadores calculamos cuántos fondos de proyectos obtiene como investigador principal de un proyecto. Y en el eje Y ponemos cuántas actividades de emprendimiento tiene, entendiendo por eso la suma de cátedras, patentes y spin-offs. Así obtenemos para cada uno de los 46.000 investigadores un punto en esta gráfica. Realmente el punto está obtenido, es un poquito más complicado, pero bueno, lo explico. Si calculamos los fondos de proyectos obtenidos por las 46.000 personas, la media de fondos será una cosa. Es esta línea de aquí, esto de aquí responde a la media. Y lo mismo en actividad de emprendimiento. Si la media de emprendimiento es 2 actividades de emprendimiento, pues esto sería el 2. Lo que dibujamos aquí es la distancia a la media en unidades de la dispersión. En términos estadísticos quizás un poco lioso, pero se entiende fácil. Lo que dibujamos es las personas que están en la media estarían aquí, en esta rayita de aquí, y las personas que están muy por encima de la media estarían muy a la derecha. Cuanto más encima de la media están, más alejados de la media por arriba, más a la derecha están. Cuanto más alejados de la media están por la izquierda, es decir, menor actividad, más a la izquierda están. Entonces, estas personas de aquí, este cuadrado de aquí, este conjunto de personas de aquí son los que apenas tienen actividad. No tienen ni proyectos, ni patentes, ni nada. Estas personas de aquí, ¿qué son? Son personas que tienen actividades de emprendimiento, pero no tienen proyectos. Estas personas de aquí son las personas que tienen proyectos, más o menos, porque a la derecha tienen ya proyectos, pero o están en la media, tienen algo de fondos como IP, pero no tienen ninguna actividad de emprendimiento. Y estas personas de aquí es como la zona de excelencia, donde hay actividades de emprendimiento y fondos como investigador principal. Este es el mapa de calor donde vemos que se sitúan las personas. Luego volveremos sobre este punto, sobre dónde están las mujeres, dónde están los hombres, etc. Este gráfico de burbujas, que nos gusta especialmente porque es atractivo, representa lo siguiente. Aquí de nuevo dibujamos los fondos de proyectos de cada universidad. Los fondos obtenidos en los últimos 10 años por cada universidad. Y aquí el número de actividades de emprendimiento. Entonces, una burbuja, esta burbuja, por ejemplo, pues está Universidad de Cantabria, 126 millones en actividades de emprendimiento y 131 actividades de emprendimiento. Eso es la posición. En el eje X esto sería 126 y en el eje Y esto sería 131. Vale. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el tamaño de la burbuja? El tamaño de la burbuja quiere decir es proporcional a la producción per cápita. Mientras que la posición absoluta de la burbuja es la producción absoluta, el tamaño representa la producción per cápita. A mayor tamaño de la burbuja, mayor producción per cápita en esa universidad. ¿Y el color que representa? Los colores azules, cuanto más azules, quiere decir que la actividad de los últimos años es creciente en este conjunto de actividades. Mientras que burbujas rojas significa que la actividad en general en emprendimiento es decreciente en los últimos años. Aquí hemos construido una nube de personas, correspondientes al top 50 de todas las instituciones, que son las que estamos. Podemos colorear por institución. Entonces aquí vemos que hay un reparto de instituciones, podemos ver qué instituciones cada uno, porque poniendo el ratón pues se ve la persona, la institución y la macroárea realmente. Podemos colorear por macroáreas. Vemos que hay un cierto predominio de marrones, y marrones efectivamente vemos que es ingeniería y tecnología. Hay de todas, ¿verdad? Pero ciencias sociales y jurídicas, ciencias naturales, etc. Y por último, una muy importante es que podemos colorear por género. Ya hemos dicho que hay 6 personas en este top 50. Estas son las 6 personas, las 6 mujeres que pertenecen a ese top 50 de diferentes universidades. Bien, aunque no tengamos el nombre, sí tenemos el género, por eso aquí sale anónimo, pero sale el género.
Y aquí por último el listado de las personas que ocupan ese top 50, donde hemos marcado en un color más fuerte y con un punto para remarcar las mujeres. Como vemos aquí están estas 6 mujeres que son las que están en el top 50. Bien, esto es en lo relativo a toda la institución y al resumen. Como resumen he hablado mucho, pero bueno, la aplicación es muy densa y prefiero dar mucha información porque al final se trata de entenderla bien y de extraer todo lo que se puede extraer de ella, que es una aplicación donde se han introducido muchas métricas, pensamos que muy interesantes, que van a marcar un hito en el estudio de la desigualdad de género. Hemos hecho un repaso general, ahora podemos ir solo a proyectos, por ejemplo. En proyectos tenemos un montón de métricas, no entraré en todas porque es imposible, pero por ejemplo aquí vemos la evolución de proyectos, cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo los proyectos año a año. Esto es el acumulado, podemos ver el anual. En el anual vemos pues las fluctuaciones típicas que tiene que ver un poco también con la marcha de la economía del país. En realidad la investigación alrededor de la crisis de 2008 y posteriores pues sufrió bastante, ha habido una bajada y una estabilización, luego ha habido alguna fluctuación y ahora parece un crecimiento significativo de los fondos acelerado en los últimos años. Aquí tenemos, al margen de estos datos estadísticos generales, aquí podemos ver un dato muy importante también, que es la evolución de proyectos dirigidos por género. Estos son, tenemos 20.000 proyectos. ¿Cuántos de ellos el IP es mujer y cuántos de ellos el IP es hombre? Entonces, esto es lo que tenemos en total. Mujeres, hay 1.137 que son de este conjunto de proyectos, hay 1.137 mujeres y 3.000 hombres que son IPs. Podemos poner el porcentaje. El porcentaje, de nuevo, vemos que evoluciona muy lentamente, pero vemos lo importante, aunque quizá en los últimos años ha mejorado un poco, pero muy poco, pero vemos que estamos en cifras muy por debajo del porcentaje puramente de cantidad de hombres y mujeres. Son ya resultados relevantes, es decir, las mujeres en general son un poco menos, pero no mucho menos, pero en cuanto vamos mirando indicadores de calidad, las mujeres cada vez en general ocupan un porcentaje menor. Aquí tenemos otras estadísticas que no entraré mucho. Una de ellas quizás la evolución de fondos, ¿vale? En fondos, bueno, vemos aquí la cantidad en millones de euros captados por unos y por otros y podemos ver el porcentaje, los fondos. Vemos que en los fondos es el 74 y 25, es decir, los hombres captan el 74% de los fondos y las mujeres el 25%. Si nos miramos aquí vemos que todavía al mirar fondos es peor, es decir, aquí hombres será el 72, que ya es mucho, pero es que aquí, es decir, el 72% son hombres, pero es que además uno diría, bueno, pues si el 72% son hombres, el 72% de los fondos serán de hombres. Pues no, el porcentaje de hombres es el 75%. ¿Por qué? Porque además aunque son los hombres bastante más, pero es que encima, en media, los proyectos son un poco más de dinero todavía que los de las mujeres. Aquí hemos desglosado en tipo de proyectos, por ámbito regional, por ámbito geográfico. Los que son locales, autonómicos, nacional o estatal, internacionales o europeos específicamente. Bueno, si miramos el porcentaje, pues vemos que aquí, de nuevo, el porcentaje es bajísimo. Para cada uno de ellos, el porcentaje es bajo. Quiero remarcar que aquí es mucho más bajo que en el conjunto. Por ejemplo, a nivel nacional, 77, a nivel autonómico, 77, a nivel local, el 86, etc. Si miramos los fondos, no los números de IP, sino los fondos, todavía la situación es peor, como he dicho, ¿vale? Los números todavía son más desfavorables. Aquí tenemos una comparativa de fondos capturados por centro, por persona y año, ¿de acuerdo? Podemos ver la producción total o la producción por persona y año. Bueno, aquí hay otra serie de estadísticas, lo mismo para proyectos. Me pararé en estas dos, que son el porcentaje de personal de IP con proyectos, que es diferente, es decir, tenemos 3.000 mujeres, o sea,
y 5.000 hombres, supongamos, ¿no? De esas 8.000 personas, tenemos 8.000 personas, tenemos los proyectos que sean. Ahora, de esas 3.000 personas, ¿qué porcentaje acceden a ser IP de un proyecto? ¿Qué porcentaje de hombres? Como vemos, el porcentaje de mujeres es del 21% y el porcentaje de hombres es el 30%. Es decir, grosso modo, de las mujeres de una universidad, 2 de cada 10 llegan a ser IPs de proyectos y hombres 3 de cada 10. La diferencia es significativa. Aquí tenemos la misma nube de nombres que antes, pero especificada solo para proyectos, y aquí lo mismo, solo para proyectos. Curiosamente, en proyectos, la primera persona es una mujer, que es de Ciencias Naturales, que es de la Unidad de Santiago de Compostela. Esto que hemos hecho específico para proyectos se puede ver para cátedras, se puede ver para patentes y se puede ver para spin-offs. Sin embargo, no entraremos en ellas pues porque es repetir y vamos un poco justo de tiempo para poder ver todas las cosas. Bien, hasta aquí, recuerdo el resumen, hemos visto la actividad de todas las instituciones en su conjunto. Ahora podemos pasar a ver cada una de las instituciones concretas. Nos centraremos en la Universidad Pública de Navarra, que es quizá la que tiene los datos más precisos, de los más completos y exhaustivos de los que disponemos, aunque pues según avance el proyecto se dispondrán de todas las universidades de los datos con una calidad similar. Bien, clicamos en la Universidad Pública de Navarra y repetimos un poco los pasos que hemos visto antes, ahora iremos un poco más deprisa, pero centrándonos en esta universidad. Aquí vemos datos estadísticos, 1.776 personas, de las cuales 979 están en activo. Hay estos proyectos de transferencia, cátedras, patentes y spin-offs. Aquí vemos el porcentaje de gente de UMNA en el total del estudio y aquí la evolución de hombres y mujeres en esta institución. Aquí tenemos, por ejemplo, el porcentaje, que tiene una serie de fluctuaciones sin grandes variaciones. Podemos distinguir entre investigación y apoyo. Como vemos aquí, en apoyo hay una diferencia importante, mientras que en investigación pues el porcentaje es muy similar. Aquí vemos el porcentaje de género, es el dato anterior, pero en resumen. En otros centros es, como ya hemos dicho, 56-43 y en UMNA es 59-40, bastante similar. Y cosas similares en lo que nos referimos a la proporción de méritos, si bien vemos que en algunos casos, por ejemplo en IPs o en cátedras, se está cerca de igualar la posición de los hombres. Repetimos los porcentajes en todos los aspectos y me quiero parar ahora en el mapa de calor que hemos nombrado anteriormente. Aquí el background es el mapa de calor global. Cada punto aquí representa un investigador de la universidad en concreto, que es UMNA, y la posición que ocupa esa persona. Vemos aquí la distancia en fondos y en proyectos. Vemos, por ejemplo, que en proyectos esta persona está negativo por debajo de la media, que hemos dicho que es la raya vertical, y en actividad de emprendimiento está por arriba. La zona de excelencia es esta de aquí. Esta es la zona de excelencia, donde aquí tenemos personas, María José Garde, que está por encima en ambas cosas. Aquí tenemos Marta Benito, aquí tenemos María Ángeles, David Astraín, etc. Claro, podemos ver qué papel juegan mujeres y hombres en este mapa. Pues sí, aquí en esta actividad de género, pues podemos ver cómo están representadas hombres y mujeres en el conjunto de este tipo de actividades. Vemos el radar de producción de esta institución, donde se está por debajo y por encima del 50% respecto de la actividad general, tanto en producción total como en producción por persona y año. Como ven, hay variaciones. La Universidad de Navarra es de tamaño medio, un poco más bajo que la media. Por tanto, en producción total no alcanza grandes valores, pero en producción por persona y año pues alcanza valores más altos. Aquí tenemos el radar de la igualdad, la posición de cada mujer.
que como vemos está claramente por debajo del 50% en la mayoría de los casos. Y aquí vemos las personas de esta universidad, que evidentemente por institución tienen todas el mismo color porque son de UBNA. Por macroáreas vemos que hay una tonalidad más o menos marrón de ingeniería y tecnología. Bueno, Ramón Gonzalo es el rector de la universidad en concreto. En género, pues vemos aquí las mujeres que ocupan el top 50, que son María Delia Muñoz y María Dolores Ugarte. Vemos en este listado qué posición ocupan, ¿de acuerdo? Bueno, hay tres, perdón, sí, tres, y que están pues aquí. Aquí están María Dolores Ugarte, Carmen Lucía y María Delia Muñoz, que conviene nombrarlas, porque aunque es una presentación informal, pues como vemos que las mujeres estén en este lugar es realmente un éxito remarcable. Muy bien, hemos hecho el resumen de UMNA, podríamos hacer ahora estudiar los proyectos concretamente. Pues por ejemplo, proyectos, pues esta es la evolución de los proyectos en la Universidad Pública de Navarra. Esto es los fondos anuales, que de nuevo presentan esta forma de una bajada alrededor de la crisis de 2010 y luego una subida más o menos razonable, acelerada en los últimos años, y una producción media por persona de año que también presenta fluctuaciones importantes, pero que más o menos está estabilizada. El hecho de que la producción anual, como hemos visto, crezca en los últimos años y la producción por persona de año, por ejemplo, en este caso se estabilice, corresponde a que ha habido un aumento de personal en los últimos años. Un aumento de personal realmente importante, remarcable. Vale, el resto de estadísticas se pueden estudiar con detalle, porcentajes de hombres y mujeres, total de personas, etcétera, y una serie de comparativas entre unas universidades y otras, tanto en términos absolutos, UBNA aquí está marcada en rojo porque es donde estamos, como en producción por persona de año, que cambiará, como vemos UBNA, bueno, estamos hablando de ella en concreto, pues mientras que en la producción total marca una producción total relativamente baja, en la producción por persona de año pasa a tener una posición más alta. Bueno, hay otro tipo de estadísticas y pues eso, la nube de personas en proyectos, de nuevo por género, pues vemos que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mujeres, etc. Bien, por último, además de cada institución, podemos pasar a estudiar dentro de cada institución una cierta macroárea científica. Las macroáreas que hemos definido de acuerdo más o menos a estándares europeos son estas que se ven aquí, y hacemos este estudio porque sabemos de otros similares que hay unas diferencias significativas entre unas macroáreas y otras. Nos centraremos aquí, por ejemplo, en ingeniería y tecnología. Entonces, bueno, más o menos es un estudio similar en estas áreas, ¿no? Aquí vemos en esta área en total, dentro de UMNA, la ingeniería y tecnología es un 43% de la universidad, es decir, tiene un peso muy importante, cuantitativo y cualitativo dentro de la universidad. Aquí podemos ver pues todas las personas, las variaciones que ha habido, y aquí el porcentaje de personas y hombres. Vemos que el porcentaje aquí, si nos acordamos de los valores anteriores, en torno a un 55, 45, 54, 46, depende de lo que se mire, aquí el porcentaje de hombres es muy alto, es el 78 frente al 22, porque sabemos que en las áreas de tecnología precisamente es donde hay una desigualdad más manifiesta. Aquí, bueno, pues podemos ver los porcentajes. Por ejemplo, patentes y en spin-offs no hay ninguna mujer. Ya al bajar, hay que decir que los números de estadística, las estadísticas son más bajas en unos lugares y en otros, ¿no? Al bajar el número, por ejemplo, en las macroáreas. Pero bueno, el porcentaje de mujeres y hombres no deja de ser significativo, que en estas dos actividades aquí no haya ninguna que acceda a ese tipo de méritos. Sin embargo, en cátedra es prácticamente el mismo, proyectos de excelencia no, etcétera. Bueno, aquí hay una serie de datos y aquí de nuevo tenemos el mapa de calor
donde tenemos todas las personas. Aquí en el emprendimiento pues vemos que hay una nube de mujeres en este lugar. En el radar pues vemos que la posición total vemos que está muy por debajo significativamente del 50%. Por ejemplo, pues mujeres en el top, bueno, no sé, es difícil de capturar aquí, mujeres en el top sale el 6%, el tanto por ciento de mujeres es el 24%, como hemos visto, colaboradores es el 27%, mujeres con cátedras el 0%, mujeres con IP es el 12% solamente, proyectos con mujeres como IP es el 12%, en fin. Entonces, bueno, de nuevo aquí podemos ver el lugar que ocupan en esta nube de hashtags las mujeres, y en este ranking pues también podemos ver las mujeres que ocupan esto. La otra herramienta, que es una herramienta complementaria de todo esto, es que podemos también estudiar cada uno de los investigadores. Como veis, aquí aparece una manita en cada investigador. Eso quiere decir que podemos acceder a una especie de resumen de la actividad de dicho investigador. Clicando sobre él, vemos que nos aparece una pantalla donde tenemos un resumen de su actividad. Pone las fechas de nacimiento, la institución, la categoría, género y la macroárea, número de proyectos, proyectos de más de 6.000 euros, los fondos obtenidos como IP, que son 2.290.000 euros, una cantidad significativa, de ahí que esté en el top, ¿no? Que la media de colaboradores, es decir, la media de firmantes de proyectos, etcétera, 5,47, cátedras no tiene ninguna, patentes tiene 7 y spin-offs tiene 2. Aquí las adscripciones a la universidad desde cuando está adscrito, aquí si hay personas que tienen diferentes adscripciones aparecerá por todas las instituciones por las que ha pasado. Y aquí marcamos la última actividad de esta persona, que son un proyecto de 6.000 euros, proyecto para explorar tecnologías basadas en Spray o distribuidor óptico modular reconfigurable, es una patente. Y aquí podemos ver en detalle, por ejemplo, los proyectos, pues todos los proyectos de esta persona, absolutamente, con una serie de información que esencialmente es el título del proyecto, el tipo, que son transferencia todos, el ámbito, que es internacional, pues internacional, nacional, etcétera, la duración del proyecto, fecha de inicio y fecha de fin, los miembros, el investigador principal y los fondos. Aquí salen todos los que Ignacio Raúl Matías ha sido investigador principal o colaborador, porque sacamos el principio, entonces aquí se marca quién es el investigador principal. Claro, está él y por ejemplo, en este proyecto él no ha sido el IP. Entonces, bueno, aquí en Más Info puede verse alguna información adicional, ¿de acuerdo? Lo mismo para cátedras. Perdón, bueno, perdón que vuelvo atrás, voy a entrar ahora en personas por otro lado. He entrado clicando en la lista del top, pero se puede acceder a cualquier persona. Por ejemplo, aquí buscamos una persona que se llame Gómez, por ejemplo, que el sistema autocompleta, y entonces, por ejemplo, podemos ir a buscar a Adoración Martínez Gómez, por ejemplo, de la Universidad de Granada, que es Ciencias de la Salud. Entonces, si clico, vuelvo a la misma pantalla que tenía antes. Por ejemplo, esta mujer no tiene ningún proyecto ni tiene ninguna actividad relevante de patentes, cátedras, etcétera. Ha estado en la Universidad de Granada en el último año, según este dato, y el último proyecto en el que ha participado como investigador colaborador ha sido medicina de precisión de enfermedades autoinmunes, integración de gamosómicos para descubrimiento de biomarcadores. Es del 21 al 24 y los fondos son 140.000 euros. Y así podemos ver aquí, pues lo mismo, esa lista de proyectos en los que ha participado, cátedras, patentes y spin-offs que no tiene ninguno. Y así podríamos buscar pues cualquier persona que deseáramos. Salen las 46.000, hay un buscador, escribo apellidos más o menos comunes para que salga gente, pero bueno, Hernández, por ejemplo, pues si cojo Alba Hernández Otero de la Universidad de Vigo, pues lo mismo. Vemos aquí los datos que tiene, etcétera. Bien, esto más o menos completa mi explicación. Espero que les haya sido interesante y ahora quizá podría ser conveniente que hicieran preguntas para aclarar algunos puntos que seguro
me he dejado en el tintero. Muchas gracias.